Santa aleluya. Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Santa aleluya. Estoy un poco nerviosa, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo no predicaba. Y la hermana Darangeli se nos acercó para que predicáramos en el culto de misiones. Jamás pensé decirle que sí porque estaba nerviosa, hermano. Pero voy a hacerlo obediente a la palabra del Señor y así, ¿verdad? Podemos llegar a la casa del Señor. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya, poderoso es el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Santo tú eres, Padre amado, Padre santo. Te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Santo, aleluya. La palabra se va a encontrar en Romanos 10, en capítulo 10, versículo del 14 y el 15. Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 y 15. Santo, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Santo tú eres, Señor. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y los santos de Cristo dicen Amén. y los santos de Cristo dicen Amén. Santo, aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Santo, aleluya, Padre amado. Poderoso es el Señor, aleluya. Mi alma te adora, Padre amado, Padre santo, aleluya. Padre santo, santo tú eres, Señor. Poderoso es el Señor. Hermano, yo le pido, ¿verdad? En esta palabra, el Señor me dio esta palabra a lo más profundo de mi corazón. Yo no iba a predicar esta palabra, yo tenía otra palabra bajo otro tema. Pero el Señor me puso esto en mi corazón y yo he de obedecer, ¿verdad?, a la palabra que el Señor ha hablado a mi vida. Y como el Señor ha hablado a mi vida bajo un tema que es Dios busca a un misionero. Dios busca a un misionero en el cual que se consagra en su sacrificio. Y yo veía el ejemplo de Jesús, cómo el Señor iba a las aldeas, cómo el Señor le seguía a personas y cómo el Señor obraba de una manera muy especial. Y en medio de ese transcurso llegó a una vida de una persona que no creía en lo que es el Dios, en Jesús, no creía en el Señor. Y era Pablo. Pablo, en la actualidad, si lo escogemos ahora, Pablo sería un asesino o un perseguidor de cristianos, como lo hay en la actualidad en otros países. Pero Pablo, aún el Señor teniendo misericordia, escogió a una persona que realmente no creía en ese llamado, pero el Señor le hizo creer en ese llamado, porque Dios siempre llega a tiempo, hermano. Cada vez cuando Dios llega a una intervención, siempre Dios llega a tiempo. Y llegó a tiempo a la vida de este hombre. Y da la circunstancia de que cuando llegó a la vida de este hombre, fue tocado por el poder de Dios. Fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Y da la circunstancia que creyó en la palabra que había escuchado. Y dice en su palabra, en el capítulo de Hechos, versículo 13, Santo, aleluya, poderoso el Señor.
Dios lo había restaurado, Dios lo había sanado, Dios lo había levantado con poder y gloria. Dios había dado una palabra a ese siervo. Si él no hubiera creído a lo que es el llamamiento del Señor, sabrá Dios, hoy no estuviéramos aquí, porque no hubiera llegado en lo que es ser cristiano en la actualidad ahora. Y dice la palabra de Hechos capítulo 13, que en aquel entonces habían unas iglesias que estaban en Antioquía y habían profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice en la palabra del Señor que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Dios había tenido una palabra desde un principio, aunque hubiera tenido una marca o una mancha en su vida. Dios siempre tiene un propósito para con nosotros. A lo mejor puede ser un llamado misionero, a lo mejor puede ser un llamado evangelista, a lo mejor puede ser un llamado pastoral, pero siempre Dios tiene nos aparta para la obra que nos ha llamado. Santo aleluya. Y Dios apartó a Pablo, y da la circunstancia que el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, lo consagró a Pablo, aún siendo una persona que había sido un asesino, un perseguidor, y hasta que muchos cristianos, ¿verdad?, le tenían miedo porque no creían en él cuando llegaban me imagino, a lo que es en la parte de la predicación y de predicar, ¿verdad? Pero el Señor nos habla también de que debemos ser obedientes a lo que es la palabra del Señor. Y vemos las características de Pablo, que Pablo fue obediente. Él habló la palabra del Señor tal como él estaba. Aunque lo botaran de la sinagoga judía, él siguió la obediencia del Señor. Y voy a decir unas características de los misioneros como tal. Santo aleluya. Santo aleluya. Y la característica de un cristiano misionero, en el campo misionero, se debe a la obediencia a Dios. Santo aleluya. El compromiso hacia el Señor. El amor hacia el Señor y hacia las almas. La entrega hacia lo que es el llamamiento del Señor y lo que son las misiones. Porque si tenemos un misionero que no se entrega a las misiones, en ningún lado va a seguir, ¿verdad? Porque no va a haber un compromiso o una entrega. El misionero tiene discernimiento. Discernimiento, pues obviamente porque el Señor le da ese discernimiento para poder ir a los lugares que tenga que llegar a ir. Algunas veces, ¿verdad?, el Señor nos dice, pues mira, ve ahí. Y a veces nosotros no hacemos caso y el Señor quiere que nosotros lleguemos a ese lugar. Pero a veces nosotros queremos ir a un lugar y el Señor nos dice, no vayas por ahí, tienes que tener cuidado. Y a veces, pues ese es el discernimiento que el Señor nos dice, porque es el que nos guarda y nos guía. Santo aleluya. El valor sacrificial, el valor, primero que todo, por Cristo. El valor de dar el sacrificio como tal, de renunciar en sí mismo. El misionero tiene de despojarse. ¿Por qué despojarse? Porque a veces, y lo digo por propia verdad, yo ser misionera se me haría bien difícil porque a mí me gusta estar con mis zapatos, con mi buena ropa, y el misionero no es así. El misionero tiene que hacer un sacrificio. Su prioridad es la obra del Señor, lo que son las almas, llegar a los lugares específicos, ¿verdad?, para que puedan seguir lo que es la misión hacia las almas. Santo aleluya. El compromiso y ser compasivo. Compasivo, pues, el significado de compasivo es amar a los demás y ser servicial a las cosas del Señor, serviciar a aquella vida que necesita, aquella vida que a lo mejor
pues nosotros, la iglesia no puede llegar, pero sí usted como misionero pues puede llegar, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que es ser compasible y humilde. Imagínese un misionero activo. ¿Cómo un misionero podría ser un misionero activo? El Señor no quería un misionero, no tendría un misionero activo. El carácter de un misionero sería un misionero humilde, porque el Señor fue humilde y nos llama, ¿verdad? Que seamos humildes y que seamos para así despojarnos de nosotros para que viva Cristo en nosotros. Aleluya. Yo voy a dar mi testimonio, ¿verdad? Yo traje una batita. Voy a hacerle la palabra, ¿verdad? Yo traje esta batita que se la pedí a mi mamá porque mi mamá no quería dármela, pero se la pedí por... ¿verdad? Porque dije, mami, yo tengo que enseñarle a ellos a la iglesia, ¿verdad? Para que digan, porque es verdad. Esta batita que ven aquí, ¿verdad? Sí son duras. Y esta es tejida. Voy a enseñarla aquí. Pero aquí también. Y esta batita, gracias a esta batita, digo yo, ¿verdad? El Señor utilizó a mi mamá. Muchos no saben, ¿verdad? Que yo soy hija adoptiva. Y de las circunstancias, ¿verdad? De que gracias a el Señor utilizó esta batita o a la persona que estaba haciendo esta batita para que mi mamá llegara a aquel lugar que estaban haciendo tejido y vendiendo esta ropa en San Pedro Sula, en Tegucigalpa. Pero obviamente yo nací en San Pedro Sula, que es una parte de Honduras que yo nací. Y de las circunstancias, pues que obviamente, pues mi mamá era una supervisora ejecutiva de las tiendas Macy's en el estado de Nueva York. Y mi mamá creyó en lo que fue el llamado misionero que el Señor le había dado a ella. Y de las circunstancias que le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Que tiene todavía misioneros que creen en la palabra del Señor y que todavía, ¿verdad? Van y se sacrifican lo que es su familia también y llegan a esos países, ¿verdad? Que puedan llegar a las vidas para que puedan ser salvadas por el nombre del Señor, ¿verdad? Y conozcan. Mi mamá escondió a un mexicano en una caja porque migración lo estaba buscando en lo que es en las tiendas Macy's. Entonces, mi mamá lo escondió y escondió una familia hondureña. Entonces, al esconder esa familia hondureña, inmigración se llevó a un mexicano, pero no se llevó a la hondureña. Y gloria a Dios, santo aleluya. Y esa familia estaba tan agradecida que le compró un pasaje a ella y le dijo que querían que ellos conocieran el país de ellos para que ella pudiera ir. Pero mi mamá no estaba haciendo misiones, mi mamá tenía el llamado misionera, ¿verdad? Y creía en el llamado misionero, pero como tenía el trabajo, ella no podía hacer lo que eran las misiones. Pero como el Señor sabía todo, gloria a Dios, aleluya, pues mi mamá viajó hacia lo que es el país de Honduras, a la parte de San Pedro Sula, y ella pues compartió allí, ella llevó ropa, ella se despojó, ¿verdad? Obviamente, hizo un sacrificio completamente. Ella dejó muchas cosas allí de sus pertenencias, porque había niños que comían la basura. Ella me comentaba que los niños había veces que se estaban muriendo de hambre para el año del 89, que fue que ella me pudo encontrar. Santo aleluya. Y ella llegó a un lugar que fue donde tejieron esa batita, y ella escuchó unos llantos de una bebé. Esa era yo, ¿verdad? Obviamente estaba en una situación, pues obviamente mi mamá y mi papá obviamente no los conozco, desconozco pues, biológicamente quiénes son, obviamente, y da las circunstancias que pues mi mamá me encontró en un basurero, obviamente en una bolsa, porque pensaba todo el mundo que había fallecido, porque yo nací antes, a mí me sacaron antes de tiempo. Ella, pues obviamente el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, se suponía que ella no sobreviviera, ya porque supuestamente tenía de 4 a 5 meses,
Y entiendo yo, ¿verdad?, que cuando uno cocina un arroz y no lo cocina bien, queda crudo y no se da bien. Y así fue el embarazo en el cual yo estaba, o sea, cuando yo salí. Yo no estaba casi formada, yo era como un ratoncito. Entonces no tenía uñas, no tenía pelo, apenas se me estaba formando. Y por eso muchas personas me dicen, ¿por qué tú eres tan chiquita? Pues obviamente me afectó cognitivamente lo que es ser chiquita, porque salí antes de tiempo, primero que todo, y segundo, pues obviamente no tenía esa plena alimentación, ¿verdad?, de los primeros meses, de las primeras semanas de un embarazo. ¿Qué sucede? Pues da las circunstancias que ella me encontró en ese lugar y gracias a Dios, ella comprando esa babita, pues ella escuchó, ¿verdad?, el llanto de esa bebé, y pues ahí pues ella me pudo encontrar. Me encontró. Ella dice que ella lloró porque ella jamás pensó en que en el viaje que ella estaba allí comprando esos souvenirs para traerlos para Estados Unidos y repartirlos con sus hermanas, pensó que iba a encontrar una bebé, ¿verdad?, abandonada, que estaba sin uñas, que estaba sin pelo. Ella no se pensaba ni quedarse conmigo. Ella me decía, yo no me quería quedar contigo, yo sí te quería ayudar, pero yo no quería quedarme contigo. Pero el Señor, ella dice que cuando ella me cogió, ¿verdad? Ella dice que cuando ella me cogió, ella me llevó al hospital, me llevaron al hospital, tan pronto me llevaron al hospital, pues estuve en incubadora y allí pues estuve cierto tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Y ella se tenía que ir para Estados Unidos otra vez a continuar lo que era el trabajo de ella, que era pues, en las tiendas Macy's. Luego, antes de eso, el Señor le dijo a ella que ella no se podía ir de ese lugar hasta que ella no hiciera la transacción de lo que era a la adopción. Y ella decía, pero si ya yo tengo 3 hijos, ya yo tengo 52 años, ¿cómo voy a coger una bebé ahora? Y ella, pues, ella hizo caso. Ella me dice, me hizo bien difícil porque yo tenía 52 años y no quería cogerme. Era que ella quería que yo estuviera bien, pero no quería cogerme. Pero el Señor en su misericordia, ¿verdad? El Señor, yo he visto la mano del Señor en mi vida desde un principio, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor aún en medio de cuando el hombre decía que no, ¿verdad?, que no iba a sobrevivir, o a lo mejor, ¿verdad?, había el enemigo declarado una palabra de destrucción para mi vida, pero el Señor había hablado, ¿verdad?, a mi vida, que siguiera continuando y que siguiera, ¿verdad? Y aunque muchas veces los doctores le decían a mi mamá que solamente le daban 1 hora de vida, que no me aseguraban, pero obviamente había salido demasiado de prematura. Y mi mamá siguió creyendo en la palabra que el Señor había dado sobre ella. La palabra que el Señor le había dado a ella era que ella iba a ayudar a muchos niños y que iba a seguir, ¿verdad?, ayudando a personas de diferentes países. Y dar la honra y la gloria de Dios, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, ha puesto eso en su corazón, y todavía aún, ¿verdad?, aunque esté apartada de los caminos del Señor, ¿verdad?, ella continúa con eso latente en su corazón. Y yo le pido, ¿verdad?, a cada uno de ellos que la mantengan en oración para que así ella pueda seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, ¿verdad? Ser cristiano no es fácil, más en la posición, ¿verdad?, que ella estuvo en esa manera. Pero le damos la honra y la gloria al Señor porque el Señor ha sido más que bueno. Ha sido más que bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque aún en medio de aunque el enemigo decrete algo en tu vida y diga que no va a hacer algo en tu vida, que tú no eres nadie, el Señor siempre tiene ese plan para ti en tu vida, que siempre va a intentar de hacerlo completamente. Siempre Dios tiene un propósito, y es como dice la palabra en el Salmo 137 o 138. Que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces, si Jehová cumplirá su propósito en mí, yo creo que Jehová va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Aunque el enemigo intente declarar algo en nuestras vidas, algún tipo de enfermedad, algún tipo de decreto que haya querido hacer en nuestras vidas, yo sé que el Señor, ¿verdad?, ha de cumplir ese plan y ese propósito, ¿verdad? Y yo le pido a cada uno, ¿verdad?, yo no sé cuál tenga el llamado, ¿verdad?, misionero,
pero yo le pido al Señor que si alguien tiene un llamado misionero, ¿verdad? Tenga ese amor, ese sacrificio por cada uno de esos misioneros, ¿verdad? Que dan su amor cada día y dejan, ¿verdad? Lo que es su país y llevan ese evangelio a cada lugar, a cada país que puedan llegar, porque en verdad, sinceramente, ser misionero no es nada fácil. Dejar lo que es estar trabajando y enfocarte más en las cosas del Señor y llevar a aquel lugar no es fácil, hermano. Ellos necesitan mucho más ayuda de nosotros en oración. Donde la iglesia no puede llegar actualmente, ellos llegan en las aldeas, ellos caminan, ellos pasan hasta necesidades, hasta a veces hasta hambre, y a veces nosotros no sabemos qué lo sucede, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos pone en nuestro corazón, ¿verdad? De que mantengamos esa llama, ¿verdad? De que Dios busca ese misionero consagrado a las cosas del Señor, ese misionero que pueda, ¿verdad?, llegar a esas vidas y que esas vidas se puedan convertir, ese misionero que sea humilde, que pueda llegar a las vidas de otras personas y pueda cambiar ese entorno, ¿verdad? Y yo le pido al Señor también, ¿verdad?, que pueda hacer una obra misionera en este lugar, que yo sé que lo va a hacer y va a levantar muchos misioneros, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Yo sé que ha de llegar algunos, ¿verdad?, de que puedan llegar a salir, algunos no podemos salir, ¿verdad?, pero otros sí podrían salir a llegar a lo que es llevar las nuevas de la paz, como decía la palabra, que es como Jesús, llevar el ejemplo que seríamos nosotros como cristianos, llevarle la palabra a aquellos que se necesitan convertirse. Gloria a Dios. Es como dice el tema, Dios busca un misionero. Dios busca un misionero. Ese misionero que nosotros tengamos en nuestro corazón, pues que podamos servirle. A lo mejor nosotros no podemos viajar y hacer un viaje misionero, pero sí obviamente en nuestras oraciones o algún momento con una aportación o tipo una venta, podemos así aportar algo. No necesariamente tenemos que salir para ser misioneros. Aquí también está la necesidad de las almas, necesidades de los vecinos que a lo mejor nosotros pensamos que no tengan una necesidad, pero si el Señor, ¿verdad?, nos pone en nuestros corazones o algún momento en nuestras oraciones de que oremos por el vecino, pues hagamos, porque a veces el Señor, ¿verdad?, nosotros no necesitamos ser misioneros para salir para otro país, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y yo le voy a pedir, ¿verdad?, que yo voy a dejarlo hasta aquí, lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Santo aleluya, no lo voy a extender mucho. Yo le voy a dar la parte a nuestra presidenta Darangeli, ¿verdad? No lo voy a dar. Santo aleluya, poderoso. Hermano, hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. Amén.